el circuito queda de esta manera. Recordemos, ¿no? Yo acá pongo una resistencia que vale 1 ohm. Después la saco esta y ponemos otra resistencia que vale 5 ohms. La quito y pongo otra resistencia que valía 10 ohms. Entonces, había que calcular en cada una, ¿no?, la potencia que disipaba. Si yo veo el circuito, disculpen, si yo veo el circuito con la resistencia, es un circuito que, por ejemplo, se puede resolver por mallas y habría que calcular la corriente que circula por esta rama del circuito para poder calcular las potencias que disipan las resistencias, ¿no? Ahora, Thevenin lo que nos da es algo más fácil, ¿no? Porque nos dice, si nosotros vamos hacia atrás con el dibujo, nos dice que en ese circuito abierto que está ahí, en este circuito abierto que está acá, él va a ir poniendo y sacando resistencias. Y por Thevenin, este circuito que está acá, se puede reducir a un circuito de este tipo. Se puede reducir a un circuito donde solamente hay una R de Thevenin, acá hay una R de Thevenin, una B de Thevenin y los puntos A y B que quedan abiertos y nosotros vamos intercalando las resistencias. Aquí faltaría la RB2 y la RB3. Ahora, ¿cómo de este circuito que está acá recuadrado, de este circuito voy de este circuito que está acá recuadrado, voy a este circuito que es el de Thevenin? Y bueno, tengo que calcular la R de Thevenin y la B de Thevenin. ¿Cómo se hace para calcular la R de Thevenin? Siempre es haciendo un cortocircuito. Siempre es haciendo un cortocircuito, en este caso que tenemos una fuente de tensión. Tenemos todas las baterías, yo practico un cortocircuito y las anulo. Y el circuito queda así. Y ahora lo que me queda es darme cuenta, vista desde los puntos A y B, cómo están conectadas las dos resistencias, cómo están conectadas estas dos. En este caso nosotros nos valimos, ¿no?, de dibujar de otra manera el circuito. Dibujamos de otra manera el circuito y nos dimos cuenta que estaban en paralelo, R1 y R2, e hicimos el cálculo. Y esa es la R de Thevenin que yo voy a colocar acá. Esa es la R de Thevenin que yo voy a poner acá. Ya tengo el valor. Lo que me falta es la B de Thevenin. Bueno, la B de Thevenin, siempre la B de Thevenin es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque voy a mi circuito original. Voy a mi circuito original, entonces tengo que calcular la diferencia de potencial que hay entre los puntos A y B. Bien, entonces para hacer ese cálculo, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Dijimos, primero, de calcular la corriente. Y vean, tenemos una batería de 20 voltios, otra batería de 10 voltios, y lo primero que hicimos fue suponer de que la corriente tenía este sentido, que está indicado acá, y la supusimos que era positiva, y que salía de la fuente desde el positivo. Este es nuestro convenio de signo, que venimos usando siempre. Cuando la corriente sale por el positivo, yo tomo la corriente como positiva. Eso significa que cuando yo voy a hacer los cálculos, esta corriente
va a entrar por positivo. Acá, pero esta yo dije que era positivo. Por lo tanto, a E1 en los cálculos les corresponde el negativo. A E1, acá miren, en los cálculos les corresponde el negativo. Entonces está la diferencia de potencial y la diferencia de las fuerzas electromotrices que generan las... Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos explicando el ejercicio de ayer de nuevo, estamos recontando, haciendo una reseña al ejercicio que le faltó terminar, pero para refrescar lo que se hizo. Y entonces... si me falté. Bueno, creo que hoy voy a subir todo, así que lo vas a poder ver. Hoy subo todo. Dale, gracias. Entonces, como estábamos, estábamos acá, la corriente va a tener este sentido, porque miren, esta es la de fuente de 20, esta es una de 10 voltios, las dos están conectadas de una manera que se tienen que restar. Si estuvieran al revés, una de ellas se sumarían. Y la corriente me da 0,5 amperes. Y habíamos visto también de que si yo en lugar de tomar esta corriente que está acá como positiva, hubiera hecho todo lo contrario, venía de este lado y tomaba la corriente con este sentido, supongamos que hacía eso, la tomaba con este sentido a la corriente, entonces la que iba a ser negativa para las cuentas, para esta cuenta, la que iba a ser negativa, iba a ser la de 20. Y la única diferencia era que la corriente me iba a dar un valor negativo, me iba a dar 0,5 amperes. De las dos maneras está bien hecho, entonces cuando yo terminaba de hacer el cálculo decía no, el sentido que había elegido no es el que corresponde a la corriente, sino el contrario, por el signo negativo. Bueno, vamos a borrar acá para que no se haga lío. Vamos a borrar esto acá. Bueno, entonces hasta ahí calculamos la corriente y ahora había que calcular, lo que había que calcular era la diferencia de potencial entre A y B. Voy a calcular la diferencia de potencial entre A y B. Y acá hicimos el circuito más grande porque nosotros dijimos, bueno, yo supongo que cuando uno dice voy a calcular un potencial, y yo lo escribo así como lo escribí acá, B a B, yo estoy suponiendo, miren cómo pongo la flecha, estoy suponiendo que A es mayor que B. Y así como antes había elegido la corriente arbitrariamente, y si la elegía y me dio positiva, y está bien, con el potencial puede ocurrir lo mismo, que yo hago la diferencia de potencial entre A y B, y esa diferencia de potencial me puede llegar a dar negativa. Bueno, entonces en lugar de ser la diferencia de tensión entre A y B, hago la diferencia entre BA, o sea, invierto los puntos. ¿Se entiende lo que estoy contando? El módulo es el mismo caso que la corriente. El módulo, el valor, va a ser siempre el mismo. Lo que va a cambiar es el signo. Con eso les quiero decir, yo elegí B entre A y B, pero se podría haber elegido al revés. Se podría haber elegido de esta manera. Y este sería siempre la flecha me marca quién es el mayor. Es el convenio. Bueno, si me da negativo, conservo el valor, le cambio el signo y cambio de lugar las letras. Bien.
aprovechando, bueno, para aclarar estas cositas, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Calculamos la corriente, ¿recuerdan? Y la corriente, acá está marcada, tiene esta dirección, A y B están abiertos, el circuito, por lo tanto, es una sola malla. El circuito que tenemos acá es una sola malla, por donde circula la corriente, y lo que hicimos enseguida fue calcular las caídas de tensiones. Lo que hicimos enseguida fue calcular las caídas de tensiones en las resistencias. Calcular las caídas de tensiones en las resistencias. Bien, hicimos el cálculo, porque conocemos el valor de la resistencia y la corriente la habíamos calculado que eran 0,5 amperes, y si ustedes ven acá donde estoy marcando, pusimos que la caída de tensión va a ser el producto de la corriente por R2. ¿Cómo marco la flecha? Mira, ¿cómo marco la flecha? Y porque nuestro convenio de signo dice que la corriente, cuando va hacia un elemento, entra por positivo y sale por negativo. Por lo tanto, ustedes ven de que la flecha yo la puse con el positivo. Y yo aquí escribí BR2, pero si yo a este punto, miren, lo llamo C, y a este punto lo llamo D, ¿dónde está el positivo? El positivo está en el punto D. O sea que esto yo lo puedo escribir como B sub C D. Son formas de escribir una caída de tensión o diferencia de potencial. Recuerden, diferencia de potencial, caída de tensión, es llamar a lo mismo de dos maneras distintas. Bueno, y acá hicimos el cálculo que nos dio 7,5 voltios. El mismo criterio usamos para R1. La corriente está avanzando, entra por positivo, sale por negativo, y la flecha siempre marcando el positivo, la flecha de la caída de tensión. La corriente 0,5 amperes. Y lo mismo, miren, si yo acá pongo, a este punto lo llamo E, y a este punto lo llamo F, elijo al azar las letras o los números, yo puse caída de tensión como V sub R1, que está acá. Acá está calculada, V sub R1. Como el producto de la corriente por la resistencia. Pero si le ponía dos letras, E, F y E, esto sería lo mismo que poner la caída de tensión entre el punto F y el punto E. O sea que esto también se puede llamar BFE. BFE. Estamos hablando de lo mismo. La nomenclatura que usamos es la distinta. Entonces, ahí en el circuito que tenemos, si ustedes ven, en todo esto que está acá, en toda la malla, podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas electromotrices menos las sumatorias de las caídas de tensión tiene que ser igual a cero, que vendría a ser como la condición de equilibrio del circuito. O sea, todo lo que entregan las fuentes, toda esta tensión que entrega esta fuente E1 y
toda la tensión que entrega la fuente E2 se consume en las resistencias. Entonces, tenemos acá la suma de las fuerzas electromotrices menos las caídas de tensión. Adoptando nuestro criterio de signos, siempre pensando que desde el comienzo esta corriente es la positiva, entonces, ¿qué me voy a encontrar acá? Me voy a encontrar que este vector que me marca, esta flechita que me marca estos 20 voltios va a ser positiva, que es una fuerza electromotriz. Si veo aquí, vean, esta ya la veo que tiene sentido contrario. Entonces va a ser menos 10 voltios. Estas son las fuerzas electromotrices, menos las caídas de tensiones. Y las caídas de tensiones ya las calculé. Acá tengo una y acá tengo la otra, pero la sumatoria de las caídas de tensiones. Y ustedes miren, esta flecha que marqué y esta flecha tienen la misma dirección, o sea que se suman, o sea que me queda 7,5 voltios más 2,5 voltios igual a 0, y está. Si yo puedo despejar, estas son la sumatoria de las FEM, y estas son las sumatorias de las caídas, esto me da 10 voltios, 20 menos 10, menos, y acá tengo 10 voltios, o sea que se cumple. Exacto, da 0. Da 0. O sea, la ley de Kirchhoff se cumple. Y el circuito diríamos que está bien resuelto, está bien pensado, porque nos da bien la ecuación de Kirchhoff. Pero ahora yo quiero saber la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos. Y si ustedes ven, estos dos puntos es como que están justo en la mitad del circuito. A ver, si yo más abajo vuelvo a dibujar el circuito, yo acá tengo una batería, acá tengo una resistencia. Bueno, disculpen mi pulso. Acá tengo otra resistencia. Y acá tengo la otra batería. Vean que esos puntos A y B es como si estuvieran acá, es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La posición que tenían antes, que esta es lo mismo. ¿Cuánto valían las resistencias acá? 5 y 15. Entonces vamos a poner, le pongo directamente el valor, que esta vale 5, esta vale 15, esto vale 20 voltios, y esto vale 10 voltios. O sea que yo lo que tengo acá, este circuito, voy a calcular la diferencia de potencial entre A y B. Estoy suponiendo que este va a estar a más potencial que está abajo. Hay un poco de lógica porque miren a dónde están conectadas las baterías, los negativos, ¿no? Así que está, digamos que bien elegido. Bien, ahora, yo puedo resolver el circuito calculando la diferencia de potencial si miro lo que hay de este lado, o puedo calcular la diferencia entre A y B, pero si miro de este lado. Evidentemente,
evidentemente me tiene que dar lo mismo, porque está ahí justo en la mitad, y la diferencia de potencial entre estos dos puntos que yo marqué, entre el A y el B, entre el A y el B, de un lado o del otro que yo haga el cálculo, tiene que ser lo mismo. Habíamos hecho un cálculo, pero vamos a agregar unas cosas acá. Nosotros habíamos puesto las flechitas de las caídas de tensión, que eso es lo importante para yo poder resolver esto. Porque después tengo que ver el sentido de las flechas. Según los cálculos que hicimos, nosotros tenemos, las flechitas tenían estos sentidos, ¿no? Y a esto lo llamamos B, ahora voy a ver bien qué B era ese, y a este lo habíamos llamado BR. El primero de acá era BR2, y este BR2 me daba 7,5 voltios. Y este me daba 2,5 voltios. Y tengo acá las direcciones de la flecha que me van a ayudar a la cuenta que yo quiero hacer, y teniendo en cuenta las flechas de las fuentes de alimentación. Entonces, si encaramos de un lado, por ejemplo, del que está pintado de amarillo, y aplico la segunda ley de Kirchhoff, voy a ver las posiciones que van a tener estas flechas, la de B a B, B a B, y ustedes miren la flecha esta donde está apuntando y vean estas dos flechas donde están apuntando. Entonces, ¿cómo escribirían la expresión teniendo en cuenta las flechas de AB? Sabiendo que la corriente, ¿dónde está? La corriente la habíamos marcado, la corriente sale así, ¿no es cierto? Está dando vuelta en este sentido. ¿Cómo les parece que sería la tensión entre A y B? Que creo que habíamos hecho un cálculo ayer. A ver, vamos a ver qué cálculo hicimos. ¿Qué usamos? Usamos el lado de la izquierda. Usamos el lado que está pintado de violeta ayer. A ver ahora cómo quedaría la caída de tensión de este lado. ¿Cuánto daba B a B? Vamos a ver cuánto daba B a B. 12,5 voltios. ¿Cuánto les parece que nos va a dar si vemos de este lado? Sería entonces E1, E2, perdón, E2, ¿no sería? La fórmula, digo. Bueno, el dale. cálculo. A ver, E2, espera que borro acá. Sí. Más BR2. E2 más BR2, sí. Menos BAB. Y esto igual a 0, ¿no? Sí. Porque es Kirchhoff. Bien. Vamos a ver. E2. E2 acá la pusiste como positiva y está bien, porque es positiva esta por la corriente que nosotros teníamos. Esta corriente que nosotros que dijimos. Positiva porque sale el positivo y esta es positiva. Bien. Ahora, entonces, esta flecha que está acá es
como que la que me está dando la orden de los sentidos de las flechas que tendrían que ser positivos. Entonces, mira, esta flecha, mira esta flecha y mira esta flecha cómo apuntan. Las anoto aparte. Esto es B a B. Esto es B R2. Y mira, espera, voy a hacerlo más fácil. E2 menos BR2 menos BAB sería. Porque va en sentido contrario. ¿No? La flecha. A ver. Esta sería B a B. Y esta que está acá, que no la quiero dibujar así, quiero que vean que... Porque este 2 de acá, este 2 de acá es como que está aquí, en este punto B. Y estas son las diferencias de tensiones que tengo, diferencia de potencial. Esta sería E2, que la marcamos como positiva. Y miren la flecha hacia dónde apunta. La flecha está yendo, a ver si yo la impulso, está yendo y la hago dar vuelta, está yendo para allá. A esta flecha de acá estaría yendo para acá y esta flecha de acá estaría yendo también en sentido contrario. Entonces, yo podría decir que esto está bien. Pero acá dudaría yo. ¿Se entiende? Miren el sentido de estas dos. Miren de B a B y BR2. Tienen el mismo sentido, ¿no? Sí. La que cambia el sentido es esta, la de E2, que le dijimos que es positiva. Entonces, como B a B y BR2 tienen el mismo sentido, acá lo vemos que tienen el mismo sentido, si esta flecha es positiva, estas dos, que son contrarias a esta, le agrego el negativo. Entonces, ahí está bien planteada la ecuación. Yo pongo que E2 menos B R2 va a ser igual a B a B. O sea que 20 volts menos 7,5 volts Da lo mismo, 12,5. y da lo mismo. Y tiene que dar lo mismo. Si nosotros calculamos en un circuito de ese tipo, como el que estamos viendo acá, donde los dos puntos están justo en la mitad del circuito, evidentemente, si ahí ponemos un voltímetro, nos tiene que dar el mismo valor de tensión, 12,5. Bueno, y nos da igual porque ayer habíamos calculado, no recuerdo dónde está. Bueno, habíamos calculado el lado de E1. Bueno, está aquí. Acá está, es el lado de 1. Lo que pasa es que modifiqué el circuito yo. Le agregué cosas, pero este cálculo está hecho siguiendo este tramo. El tramo izquierdo, donde está E1. ¿Quieren hacer ustedes acá el cálculo? Ahora podemos decir calcular B a B usando el tramo de la fuente, vamos a ponerle, o la batería, de la batería E1.
que tengo que estar observando yo. A ver si ustedes me dicen cómo que sería la fórmula. Yo tengo que observar las flechas. ¿Cuál flecha tiene el mismo sentido y cuál flecha tiene sentido contrario? Creo que ahí... E1 y... Sí, No, no quiero poner. vamos a ponerlas. Esto lo podemos poner. Va a ser B1, BR1, porque yo sé que estas son las que actúan. E1, BR1 y BAB. Acá estoy haciendo sumatorias de fuerzas electromotrices menos la sumatoria de las caídas de tensión y yo sé que esto vale 0. Ahora, ¿qué me falta a mí? Me falta poner los signos acá. Entonces, empecemos analizando las direcciones de las flechas. ¿Qué les parece? Esta y esta, ¿tienen la misma dirección? Sí, son positivos. Tienen la misma dirección. Esas dos tienen la misma dirección. Miren, la dirección de E1 es igual a la dirección de BR1, entonces se están sumando los potenciales. Y acá les pongo el positivo. Y esta, BAB, tiene sentido contrario, bueno, automáticamente, perdón, acá va el positivo, ¿no? Negativo. Entonces, si despejamos, me queda 10 voltios más 2,5 voltios. Y bueno, como estábamos esperando, nos da igual. Cuando uno hace este ejercicio, no un circuito así, puede hacer el cálculo de los dos lados, sí, porque si nos da distinto, entonces ahí vamos a ver, capaz que en uno nos equivocamos, entonces sirve como para comprobar que lo que hicimos está correcto. La diferencia de potencial entre A y B es 12,5. Pero, ¿yo qué quiero calcular? Yo quiero calcular en la R de Thevenin, acá está el circuito de Thevenin. ¿Cuál es el circuito de Thevenin? El circuito de Thevenin es esto. Eso que está acá es lo que le agregamos nosotros, pero el Thevenin es esto. Entre A y B. Es la simplificación de este circuito que está acá. La simplificación de este circuito. Entonces, esos 12,5 voltios es la tensión a circuito abierto entre los puntos A y B, que es la tensión de Thevenin. Y ya estamos en condiciones de calcular la corriente que va a circular cuando nosotros le agregamos la primera resistencia que nos dicen, que fue lo que hicimos acá, el cálculo, la RB1, que está hecho el cálculo acá, que lo hicimos ayer, y nos dio el valor. Y nos faltaba calcular las potencias disipadas. El resultado es este. Potencia disipada de la primera resistencia 6,1 voltios, y ahora se está por cortar, entonces cuando venimos, hacemos el cálculo de o vayan haciendo ustedes mientras se hace la reconexión. Lo que hay que hacer ahora, lo que dice Thevenin, es sacar RB1, usar el mismo circuito de Thevenin que habíamos hecho,